La experiencia en los playoffs de la NBA. Solemos darle mucha importancia a ese término, pero creo que lo estamos malinterpretando, o al menos en los últimos años. Y en Dierbol te vamos a contar por qué. Llega esta instancia que define al campeón de la NBA, en donde se enfrentan los mejores equipos, en donde las series se tornan detallistas, complicadas y hay que sacar a relucir todo el repertorio de una franquicia, el plan B, C, incluso D. Ahí es donde empezamos a hablar de la experiencia. En temporada regular queda un poco de lado porque se supone que no importa tanto, no tiene una implicancia tan grande como sí puede llegar a tenerlo en una serie a 7 partidos. Pero en los últimos años creo que eso ha cambiado y se debe a diversos factores. El ejemplo más claro es el título de Oklahoma City Thunder, que se convirtió en el equipo más joven en ganar un campeonato desde los Blazers de 1978, con un promedio aproximado de 25 años. La franquicia de Shai Gilgeous-Alexander tenía jugadores experimentados, claramente Alex Caruso es un ejemplo muy claro de eso, pero en la gran mayoría de los casos se trataba de deportistas que no tenían tanta experiencia en playoff y que de hecho como núcleo, como equipo, como plantel habían tenido solamente una incursión a la postemporada en 2024, el año previo, y utilizaron eso como para crecerse y lograr el tan ansiado campeonato. Enfrente tuvieron a un equipo que tampoco tenía tanta experiencia como Indiana Pacers, que sí había jugado finales de conferencia en 2024, pero que anteriormente no había experimentado la postemporada y de hecho era un núcleo bastante joven con Tyrese Haliburton a la cabeza. En esa misma definición, en finales de conferencia apareció Minnesota Timberwolves, un equipo liderado por Anthony Edwards, otro jugador joven de la camada de 2020, que años atrás, en 2024, había jugado un duelo de semifinales de conferencia contra el campeón defensor Denver Nuggets y lo eliminó en 7 partidos y con ese Game 7 en condición de visitante perdiendo por 20 puntos, con una de las mejores remontadas de la historia. Minnesota solo había tenido un puñado de series en playoff como experiencia previa y de hecho la de 2023 ante Denver Nuggets es una de las más importantes. Estamos en una época de renovación, de cambio de generaciones, por lo tanto la experiencia como la conocíamos, ese bagaje de varios años perdiendo en playoff y compitiendo pero quedándose cortos y utilizando eso para luego mostrar todo su nivel en la instancia decisiva, no existe. O debo decir, no existe como tal. LeBron James tuvo que perder las finales de 2007 y 2011 para ganar su primer título, además de muchísimas incursiones a los playoffs. Curry jugó en 2013 y 2014. Y así podríamos seguir con casos de jugadores que han tenido que atravesar bastantes temporadas fracasando o aprendiendo como para luego llegar al objetivo. Incluso algunos que ni siquiera pudieron lograrlo. Pero como dije, todos esos deportistas o la gran mayoría de esos nombres, Kevin Durant, LeBron James, Curry y compañía, se están yendo de la NBA y representan equipos que no son los máximos candidatos. Algunos de ellos están en la disputa: Houston, Los Ángeles Lakers, veremos el caso de otros conjuntos con veteranos, pero no son los máximos candidatos. Y eso significa que esos equipos, los que dominan la competencia en la actualidad, están representados o por jugadores que están en su prime y que quizás sí tienen alguna experiencia, ya han sido campeones o han atravesado la postemporada, o jóvenes. Y ahí se da el caso de estos deportistas que no necesitan tantas temporadas como para meterse de lleno en la disputa, en la lucha por el título. Luego tal vez no lo ganen, pero no tengan dudas de que estarán ahí en la cima compitiendo de igual a igual. Porque la rivalidad que existe es totalmente diferente a la que veíamos en tiempos anteriores, en donde estos jugadores consolidados sí tenían que chocar contra los que también estaban buscando eso desde hace muchos años. Y es la razón por la que, por ejemplo, podemos ver a Detroit Pistons y a San Antonio Spurs competir al más alto nivel y probablemente escalar posiciones en la postemporada y luchar por el título, más allá de que luego no lo consigan. Y es la misma razón por la que Oklahoma e Indiana jugaron unas finales y por la que Minnesota está disputándose ese tipo de competencias desde 2023 en adelante. La experiencia sirve y mucho porque de hecho estos equipos tuvieron que atravesar al menos una postemporada para llegar al objetivo o para acercarse un poco más, pero no es similar a lo que entendíamos como experiencia. No estamos hablando de ese camino que tuvo
que transitar Michael Jordan o LeBron James para luego ganar su título con múltiples fracasos o caminos obstruidos anteriormente. Por un tema de renovación, por un tema de cambio generacional, y me parece espectacular porque al mismo tiempo que tenemos esos jóvenes que pueden competir por el título, también están los que se están yendo, los experimentados, las leyendas, y en el mismo camino aparecen los que están consolidados y sí, ya han fracasado una o dos, tres veces o han ganado una o dos veces y que quieren seguir luchando por esos títulos. Y ahí podemos ver a Jokic enfrentándose a Wembanyama, pero también a Shai Gilgeous-Alexander, y se mete en el medio Kevin Durant, y eso es lo lindo de la postemporada. Y por eso creo que este crisol de generaciones hace que nos encontremos con unos playoffs increíbles en donde la sorpresa no debería ser tal sorpresa y no se puede definir en un arranque. ¿Qué es más sorpresivo? ¿Que San Antonio Spurs sea campeón o que Houston Rockets lo logre con Kevin Durant como líder? ¿Que lo ganen los Lakers o que Detroit llegue a las finales? No hay una respuesta correcta y creo que eso es lo que va a beneficiar a la NBA de toda esta dinámica. ¿Ustedes qué opinan? Los leemos en comentarios. Recuerden suscribirse al canal, dejar un like si les gusta el contenido y nos encontramos en un nuevo video de The Airball.